para, es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a hablar con el amigo y hermano Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de Finjus, para lamentablemente analizar varios temas, incluyendo esta tragedia de Orlando Jorge Mera. Buenos días, Servio. Buenos días, nada, y contigo, salúdame a todos los muchachos ahí en cabina. Gracias, Servio. Hemos querido llamarte, Servio, porque esta tragedia que nos ha impactado a todos, creo que nos deja muchas lecciones como sociedad. Y después que las cosas ocurren, uno puede comenzar a querer poner remedios y a buscar posibles atenuantes de cosas que pudieron evitar algo como esto. Pero desde el punto de vista, Servio, del control, tenencia, acceso de armas que hay en este país, el porte, que la gente anda con armas encima en cualquier lugar sin ningún control, ¿qué puede hacerse por lo menos para dificultar el hecho de que la gente ande con armas de fuego encima, a menos que sea un militar en servicio? ¿Qué podemos hacer? Que el Estado cumpla con su responsabilidad, porque a fin de cuentas esta es una sociedad armada hasta los dientes, en donde más de la mitad de las armas están en condiciones de ilegalidad. Sí. Inclusive no tienen registro balístico, inclusive muchas que tienen personas que ocupan posiciones públicas. Es decir, estamos frente a una situación grave. Nosotros hicimos un estudio, aparte de los niveles de ignorancia que hay con relación a las armas. O sea, la gente no sabe que inclusive el que porta un arma de fuego está expuesto más que el que no tiene arma de fuego. O sea, inclusive la gente que se suicida con armas de fuego están expuestas a suicidarse las que la tienen, a quienes no la tienen. En fin, están expuestos a que los asalten para robarle y lo maten para robarle el arma. Es decir, que las armas se han convertido probablemente en el principal peligro de este país. Y eso es el fruto de un Estado irresponsable. Yo me pregunto, todas estas personas que desde el Estado se le han expedido permisos de armas, realmente esas personas la han sometido a un examen psiquiátrico. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el método que se está utilizando para poder darle un permiso a una persona? Más en un país en donde inclusive está prohibido la importación de armas. Entonces, tú te encuentras con una serie de contradicciones que evidentemente de que tú llegas a la conclusión de que el responsable es el Estado de esta situación. Y tú te encuentras en los colmados, tú te encuentras en las vías, los niveles de violencia entonces que genera para aquellos que portan un arma frente a los demás. Es decir, es una verdadera locura esto. Servio Tulio, tenemos el caso de las armas, que es un debate que siempre se menciona, el tema del porte y la tenencia, pero también está el tema del Código Penal. O sea, un código penal que es garantista. O sea, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más falta? Tenemos 20 años hablando del código. Nada más falta una sola cosa. Que se apruebe esa vaina ya. Voluntad política. Pero caramba. Pero más nada. Miren oigan qué es lo que pasa también. Porque también los códigos no previenen, los códigos intervienen. Pero, aquí hay un dato, que todo lo que hemos estudiado, la cientista penal, es un dato que nos da en la cara. Una de las herramientas principales para tú poder diseñar una política criminal de Estado es esa legislación. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un código penal del siglo XIX, en donde hoy día la modalidad del crimen cambió, en donde hay una serie de delitos, productos de la nueva forma en cómo opera la criminalidad, que no lo contempla el código. Y tú te encuentras entonces las situaciones que se le presenta a los fiscales, a la propia policía y a los jueces, porque como todos sabemos, cuando tú tipificas un delito, el delito tú lo tipificas sobre la base de los elementos constitutivos. Así es. Así, ¿verdad? Sí. Pero sucede que tienen que ser creativos los fiscales, porque como hay
delitos que son el producto de la nueva modalidad que no contiene el código, entonces ahí se le presenta el problema a los jueces. Ayer, Es un tema grave, o sea, grave, pero muy grave. en ese sentido, Servio, ayer yo estaba escuchando El Sol de la Tarde y escuchaba a don Ricardo Nieves hacer la siguiente sugerencia. Una cumbre para evaluar la seguridad y la violencia en la República Dominicana. ¿Qué opina con respecto? Mira, totalmente de acuerdo, porque yo vengo insistiendo en que los actores, e inclusive yo lo hablé con Ricardo la semana pasada, Sí. en que los actores de claves que tienen que ver con el tema de la seguridad, que tienen que ver con todo lo que es darle respuesta al problema del Estado, instituciones inclusive como el Ministerio de Salud, y te voy a explicar por qué. Porque yo he venido insistiendo en eso, inclusive hablé en una ocasión con ciertas autoridades que por razones de discrecionalidad no quiero citar aquí, de la necesidad de que ese encuentro se dé. Te voy a decir por qué. Sucede que tú sabes que la justicia es un sistema en donde confluyen la policía, confluye el Ministerio Público, confluye la defensa pública, confluye el sistema penitenciario, confluye el poder judicial y los abogados. Bueno, ¿qué está pasando para que ustedes sepan? Eso no lo están diciendo ellos, eso lo estoy diciendo yo responsablemente. Y asumo la responsabilidad. Sí. ¿Qué está pasando? Que en muchos casos, cuando se presentan, por ejemplo, acusaciones, sucede que cuando se conoce el caso ante un juez, muchas veces se dan descargo, y cuando se da en la siguiente situación, los policías le echan la culpa al fiscal, Sí. el fiscal al policía, los jueces a los fiscales que no saben investigar. Y los fiscales al juez. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, aquí hay que sentarse. Aquí hay que sentarse. Ellos se asentaban en épocas pasadas, pero ¿qué pasó? Inclusive se conformaron mesas. Yo fui parte de esa mesa. Entonces, Servio... No, espérate, ¿qué pasó? Sí. Y es de lo que se quejan algunos de los que representan las cúpulas de esas instituciones. O que a esa mesa entonces mandaban personas que no tenían el poder de tomar una decisión. Exacto. Oye, ¿cuál es el tema? Y se diluyeron las mesas. Y ahora nos estamos encontrando con un sistema que muchas veces no sabe darle una respuesta adecuada a lo que se le somete. Entonces, a la franca, ¿quiénes serían los eventuales convocados a esa fácil. a esa cumbre? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. La Procuradora General de la República. El director de la Defensa Pública. El director de la Policía. Director de prisiones. Claro. El presidente de la República, y te voy a decir por qué. ¿Y por qué tiene que ir la Procuradora? Porque tú dirás, pero que tenemos una procuradora independiente. Oiga, señor, ella podrá ser independiente respecto a lo que es la investigación y a los casos que ella le somete al sistema de justicia. Pero fuera de ahí, ella es la ministra de Justicia en este país. Claro. Para que ustedes lo sepan. Claro. ¿Y qué sucede? Como ella es la ministra de Justicia, en la Constitución le dio como atribución el diseño de la política criminal, que es una política de Estado. Y ahí entonces ella ahí funge como la ministra de Justicia. Ella como procuradora, ella podrá diseñar la política de persecución, pero como ministra de Justicia, ella entonces tiene como atribución la de diseñar la política criminal en donde confluyen todas estas instituciones. Servio. Perfecto. Yo quiero Déjame decir esto, que es importante, porque esto lo vamos a tener que, este cadáver lo tenemos que poner sobre la mesa. Claro. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, en donde el 67% de las personas que guardan prisión tienen que ver o por narcotráfico, microtráfico o por consumo. ¿Ustedes no creen que el consumo de droga
¿Ustedes no creen que es un tema de salud pública? Claro. Sí, claro. ¿Ustedes no creen? Ah, no. Adicciones. Aquí es eso, lo hemos judicializado. Eso hay que definirlo en una mesa. Y ahí tiene que estar el ministro de Salud Pública. Porque en todos los países del mundo, señores, en todos, menos nosotros que somos tan creativos, ¿verdad? Y complicamos tanto las cosas. Ese es un tema de salud pública. Ese no es un tema de la justicia. Sí, es verdad. O sea, no sancionar el consumo de droga, Servio. Yo lo que te digo es que esas personas hay que tratarlas como enfermas, Sí. porque son adictas. Servio, yo quiero preguntarte lo siguiente en esa misma tesitura. Analizamos más temprano aquí este tema, Servio, que hemos hablado bastante de los partidos políticos, la profesionalización de los partidos y los filtros, los controles, Servio. Mira cómo dicen que este individuo lo que estaba reclamando era su aportación de campaña, su Sí, trabajo pero de es una práctica. campaña, su cuarto que él puso, que no le respondían. Y como ese siempre ha tipo, sido así, Servio, que siempre como ese tipo, ha habido miles y hay miles Claro, molestos. Entonces, porque esa es una práctica. ¿cómo filtramos estos partidos, Servio? ¿Cómo limpiamos esta vaina? La Junta que ponga regulaciones, que no puedan coger cuartos del narco, que no puedan tener el relajo que tienen para evitar entonces terminar a merced de todos estos aportantes de campaña. Yo creo que estas son las cosas que nos deben de llevar al centro de la reflexión. Es una pena que uno tenga que estar hablando de estas cosas por ese acontecimiento. A mí no he querido hablar del caso en sí, porque yo tuve una relación de amistad con Orlando y eso me afecta emocionalmente. Sí. Entonces, para mí es muy difícil. Inclusive yo fui 2 veces a la funeraria queriéndole dar el pésame a Patricia y a los muchachos y me tuve que devolver. La vida es así. Los desprendimientos son dolorosos. Y él era un colaborador de la fundación también. Esa es la realidad, imagínense ustedes. Y su papá era amigo de mi papá. Nosotros hicimos estudios juntos, inclusive de doctorados y maestría. Es un tema esto. Y es una pena que tengamos que volver al principio y a tener que volver a repetir lo que hemos venido diciendo durante años. O sea, aquí se ha instalado un modelo político que miren ya por dónde va este asunto. Esa es la realidad. La falta de profesionalización de la política. La falta, por ejemplo, de conciencia de muchos de quienes ocupan posiciones públicas. El desconocimiento de cómo funciona un Estado, de cómo funciona el Congreso como órgano de control y de fiscalización. O sea, no es fácil. ¿Cómo se ha tenido que inclusive a través de la Liga Municipal Dominicana que reeducar a todo lo que tiene que ver con el poder municipal? Ustedes no se imaginan. Y eso es el fruto y es la consecuencia del modelo político que ha venido imperando en este país, que es el que yo subo y tengo entonces que beneficiar a quienes me financiaron durante el proceso. Servio, y entonces perdemos a Juan de los Santos, perdemos a Orlandito y los políticos del sistema van a continuar como si nada. Ojalá que no. Con las mismas prácticas, Ojalá y que no. con la misma metodología de campaña, con la misma recepción de recursos, llevando candidatos a los partidos que son de dudosa reputación solo por la cantidad de dinero que tienen para garantizar las plazas. O sea, no vamos a desentar el ejercicio de esta sociedad, viendo Mira, que yo se nos pienso está que a yendo el nosotros país. No nos va a quedar de otra. O sea, aquí no hay una democracia, aquí se instaló una plutocracia, que es la democracia del dinero. Esa es la realidad. Ajá. Este es uno de los países más ricos, pero es uno de los países que más gente pobre tiene. Oigan qué contradicción. Ustedes no saben que el 20%, porque esto hay que analizarlo inclusive desde el punto de vista social. Así es. Por ejemplo, hay un dato que tiene que llevarnos a tenerlo que analizar. Cuando tú analizas la media de América Latina de la juventud que no tiene forma de cómo emplearse, eso no sobrepasa el 20%. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje aquí? ¿Cuál? El 29%. El 29% de nuestros jóvenes,
están en una situación de precariedad y evidentemente de que eso es un foco. Ahí hay algo habrá que hacer. Entonces nosotros tenemos que atacar. Otra cosa, nosotros no podemos ir, por ejemplo, la gente cree que la reforma policial va a resolver el problema de la seguridad del país. No, la policía es un eje de la seguridad, pero la seguridad no es la policía solamente. No, eso no es así, ni tampoco eso va a resolver el problema de la violencia, que es un tema ya cultural en la República Dominicana. Eso tendrá ya que implementarse otras políticas públicas, como el tema de las armas, y que los sistemas de consecuencia funcionen. Miren ayer un director de Industria y Comercio. ¿Ustedes vieron ese video? Claro, Así mismo. claro. Pero Diciendo a ustedes boca vieron ese video. llena que él era el director después de No, pero matar ese dos señor personas. tenía un comportamiento que venía siendo recurrente. ¿Y cómo es posible que ese señor lo dejaron que llegara hasta Pero ahí? una persona que ya había estado preso por porte ilegal de armas. Pero seguía siendo el director. Ujú. Entonces, Extraditado esas son las también. cosas. Y había sido deportado. Exactamente. Y lo designan y nadie lo depura. No, ese Nadie ve si Leo. tiene las competencias para ocupar esa posición de un ministerio tan importante. Oigan esto, director de Industria y Comercio en una provincia. ¿Por qué hace un director de Industria y Comercio en una provincia, me pregunto yo? Yo quisiera saber. Yo quiero que alguien me explique eso. Ser los ojos del ministro ante esa demarcación. Pero y para eso tú tienes... Bueno. ¿Alguna otra definición, maestro? Selvio. No, hombre. Selvio. señores. Entonces, Selvio, tú quisiera también no preguntarle puedes- lo siguiente. Ajá. Mire, ayer yo hacía, ¿verdad?, a modo de una crítica constructiva. Sabe que el gobierno ha desplegado las patrullas mixtas en todo el país, pero nosotros hemos visto en los últimos días que esa concentración se ha enfocado en los llamados barrios marginados. Y yo decía ayer que me parecía eso un tanto incorrecto, primero porque desde el Estado no se puede estigmatizar la delincuencia, o sea, la delincuencia no pernota en un área específico, aunque sea hay lugares peligrosos. Y segundo, la realidad es que la mayoría de los jóvenes que se dedican a actos delictivos en los barrios salen a delinquir a las zonas urbanas, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, yo estoy casi seguro que entre Churchill, Piantini y Naco y todo eso, diariamente le quitan la cartera a un celular a una persona en mayor cantidad que la que se la quitan en Guachupita, porque en los barrios la gente se respeta entre sí, por lo menos en el centro del barrio. Entonces me gustaría, Selvio, que usted nos diga si a usted les parece, claro, eso cumple una función de persuasión, que uno lo sabe, que es insostenible porque eso es coyuntural, pero eso ayuda a reducir realmente los niveles de delincuencia en estadísticas reales, ¿eso funciona? No necesariamente, sí y no. Ok. Porque son medidas transitorias. Ujú. Y son medidas también, lo que pasa es que se programan sobre la base de la inteligencia que desde el Estado pueda operar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo recuerdo cuando yo era Ministerio Público que a nosotros nos mandaban al FBI a 60,000 cosas diferentes. ¿Qué pasa? Son medidas transitorias cuando la sociedad percibe que las instituciones que deben de darle respuesta a esos temas no están dándole o no están siendo eficientes, que era lo que desde la sociedad se estaba percibiendo. Es decir, la sociedad percibía que la no estaba dando pico en bola. ¿Qué hacen en los Estados Unidos? Que pienso que es lo que se está haciendo aquí y se ha hecho aquí anteriormente. Es que cuando se desborda la seguridad en un estado, entonces el Estado le pide al Departamento de Estado que intervenga a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional para nosotros aquí son las Fuerzas Armadas, es el Claro. ejército. Esa es la realidad. O sea, esos son operativos que no son propios de la República Dominicana. Son mecanismos que se utilizan transitoriamente cuando se dan situaciones como esta. Ahora bien, ¿cómo eso puede funcionar si los organismos de inteligencia no lo filtran? Me explico. Suponte tú que la inteligencia, sobre la base de
de la observación que está dando en determinado territorio, identifica que en determinado barrio, punto el Naco, están los que han venido operando una estructura delincuencial. Bueno, entonces ellos se tiran ahí. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que antes de que ellos se vayan, personas que son parte de, no digo que eso esté pasando ahora, pero personas que son parte de ese operativo filtran la información a esos grupos. Y cuando entonces las autoridades van, se encuentran con que ya esa persona no está en el barrio, que fueron identificados. Entonces, ese es el tema. Eso es efectivo en la medida en que no se filtre la información en cuanto a lo que tiene que ver con la inteligencia. Eso es así que opera. Bueno, Servio. Ese era el diseño de ese tipo de operativo. Servio. Ahora, nosotros tenemos un problema también serio. ¿Cuál problema? Que es el tema del narcotráfico. O sea, se le ha dado muy duro. ¿Qué pasa? Que en esos barrios, inclusive, los líderes que operaban hace un tiempo han sido dados en extradición o han sido ya capturados. Y todas esas estructuras se encuentran sin un líder que lo dirija, y entre ellos entonces, que fue lo que sucedió el sábado, se comienzan a matar. Ujú. Y eso evidentemente que genera un problema de inseguridad muy serio. Y es probablemente que ese sea uno de los factores que en la actual coyuntura esté reflejando estos niveles de violencia. Por ejemplo, si tú analizas las estadísticas, por eso es que se tienen que juntar, si tú analizas las estadísticas de la criminalidad, y yo creo que tengo la propiedad de hablar de eso, porque en la Fundación hemos estado trabajando con el Ministerio de Interior en levantar esas estadísticas, tú te encuentras que el 67% de los homicidios o asesinatos no se cometen desde la criminalidad. ¿Y cómo así? Se cometen como el caso de Orlando, que un amigo lo mató, se cometen en los colmadones, se cometen en las vías públicas, alguien que le rozaron el carro y le da 4 tiros al otro, la violencia intrafamiliar. Es decir, hay un tema serio que hay que comenzarlo a abordar, pero abordarlo con propiedad. Servio. Ya se han levantado esas estadísticas. Servio, se nos Pero queda... las estadísticas para lo que sirven es para tu diseñar política pública. Eso es así. para lo único que sirve. Cuando los estados funcionan. Mira, Servio, Claro, se nos bueno. quedan temas, pero te voy a dejar en el tintero para la próxima, que quiero que Pero ustedes siempre me llaman y me dan poco tiempo. Tiene que venir Pero- presencial. Sí, usted nada más por teléfono que nos da las entrevistas. No, es que ustedes saben que yo salgo generalmente todos los años a estudiar y me estoy preparando para salir mañana. Ok. No, pues Servio, le dejo en el tintero que cuando volvamos a hablar, la primera pregunta va a ser en torno a todo esto, Servio. Caso Tucano, caso de Bre, caso Los Tres Brazos, mucho expediente, muchas acusaciones y al final todo el mundo descargado. Ahí hay que establecer responsabilidades de los operadores. Ah. Porque ahí alguien falló. Bueno, Ay. pues Ahí vamos. alguien falló o para bien o para mal. Entonces, esas son de las cosas. Para bien de alguno y para mal del pueblo. Sí, pero también desde el Estado, sin tú tener las pruebas que puedan llevar a que el caso sea exitoso, muchas veces el Estado se presta a eso, vamos a estar claros. Bueno, gracias, Servio, por estar con nosotros como Un siempre. abrazo fuerte. Un abrazo.